Bienvenidos a mi ático, soy Lee y hoy vamos a hablar sobre la Game Boy Advance. Ya que en el video anterior hablé sobre una consola que era poco conocida, he decidido en este hablar sobre algo que probablemente todos conozcamos. La Game Boy Advance es la verdadera y digna sucesora de la que fue la incomparable Game Boy de Nintendo. En este video pretendo principalmente dar un poco de contexto previo a dar algunas opiniones sobre el tema. Aunque claro, también voy a dar algunos datos sobre la consola, los juegos y también las opiniones sobre esto. Partamos con algo de historia. Nintendo había tenido un éxito abrumador con la que había sido la primera consola de la línea Game Boy, dándole al mundo grandes juegos como lo fueron Pokémon Rojo, Verde y Azul en su momento según el territorio también. Además de por supuesto el Pokémon Amarillo. Y claro, los inolvidables Super Mario Land 1, 2 y 3, además del inolvidable The Legend of Zelda Link's Awakening junto a muchos otros títulos más. Originalmente la sucesora de la legendaria Game Boy de Nintendo, junto a sus modificaciones Pocket y Lite, sería nuestro punto de interés de hoy, la Game Boy Advance. Pero la empresa decidió continuar mejorándola y por ello la quinta generación de consolas en lugar de ella se encontró con la Game Boy Color. La Color salió al ring contra dos particulares consolas, la Pocket Station de Sony y la llamativa Neo Geo Pocket Color que soltaba SNK al mercado. No voy a menospreciar a Game Boy Color, pues fue la primera consola portátil de la historia en estrenar lo que era la retrocompatibilidad, lo que le permitía correr los juegos de la anterior Game Boy, pero aún así era inferior a la competencia que planteaba SNK en ese momento prácticamente en cualquier sentido, al menos en lo técnico. Y bueno, sí, he ignorado a propósito decir más cosas sobre la Pocket Station porque de ella no hay demasiado que decir realmente, al menos en este video. Y aún con todo lo mencionado, seamos sinceros, tras el éxito de la Game Boy Color, a pesar de sus bajas especificaciones técnicas, no tuvo el más mínimo problema en superar a la competencia en ventas. Juegos inolvidables fueron lanzados para ella, como por ejemplo mencionaría Wario Land 3 o aquel par de The Legend of Zelda que eran Oracle of Seasons y Oracle of Ages. Y por supuesto el trío de Pokémon Oro, Plata y Cristal. Tras todo esto, en el año 2001, durante la imponente sexta generación de consolas, descendió por fin la esperada Game Boy Advance. En un principio, un agradable color morado con botones grises, aunque luego diferentes alternativas estéticas con las cuales conseguirla. Y por supuesto, unos flamantes botones L y R que podían dar más variedad a los juegos que saldrían para el sistema. Me parece que era bastante interesante, a fin de cuentas, esta amiga venía a darse puñetazos con los vestigios de la ya para entonces moribunda Neo Geo Pocket Color, así como un grupete simpático de consolas menores lanzadas antes y después de ella en la misma generación. ¿El resultado? Claramente la Game Boy Advance reinando en las portátiles. Por supuesto el éxito podíamos decir que venía en gran parte por lo bien que lo hicieron sus predecesoras, como por el buen avance que esta nueva guerrera supuso. Lo que me hace pensar que retrasar su lanzamiento fue un uso magnífico del buen juicio. Ahora vamos a hablar un poco de lo técnico, aunque espero no extenderme demasiado en esta área. Equipada con un violento procesador central de 32 bits a 16,7 MHz y además un procesador Zilog 80 de 8 bits, esta chica hacía algo que para todos nosotros hasta el día de hoy es un ejemplo de cómo avanzar sin olvidar las raíces. Podía por un lado correr sus propios juegos, pero al mismo tiempo, tal como antes hizo Game Boy Color, podía también correr los de esta última y su antecesora, la Game Boy. ¿Qué era lo que nos daba esto? Por supuesto que una biblioteca gigantesca de posibilidades desde el lanzamiento. ¿Acaso alguien podía resistirse a la idea de tener una consola que no solo corría lo propio sino que también lo anterior a ella? Bien lo vimos durante esa época en la sobremesa con la espléndida jugada de Sony al permitir que la PlayStation 2 corriera también y mejorara un poco los juegos de la PlayStation original. ¿Te preguntas acaso si la Game Boy Advance hacía algo por los juegos de sus predecesoras? La respuesta es sí, porque como sabrán, las consolas anteriores de la línea Game Boy tenían un tamaño de pantalla inferior y para ello, la Game Boy Advance permitía que sus flamantes botones L y R permitieran alternar entre el tamaño original y un tamaño adaptado a su propia pantalla. Otra interesante novedad añadida a esta consola es algo que los que son más viejos que yo deben recordar de los antiguos juegos de Pokémon. Se trataba de un reinicio digital sin necesidad de utilizar el interruptor de encendido y apagado, pues se podía presionar directamente los botones Start, Select, A y B para llevar esto a cabo y que se reiniciara directamente la consola. ¿Qué es lo que esto permitía? Desde reiniciar rápidamente un juego que pudiera quedarse atascado hasta reiniciar y cambiar de juego en los cartuchos que contaban con más de uno. ¿Pero todo esto era suficiente? La respuesta a eso es no. Pues algo más se hacía presente y eso era la compatibilidad total entre regiones. Tal como suena, podías comprar tu consola en Lituania y aún así jugar un juego que compraste en Estados Unidos.
pues no estaban hechos con diferentes codificaciones y lo que podía diferir era simplemente el idioma. ¿Qué podría yo criticarle a esta consola? Lo mismo que a sus predecesoras, la ausencia de iluminación propia en la pantalla, y es que vamos, habían sacado la Game Boy Light en el pasado, eso probaba que no era imposible lograrlo, además la competencia lo hacía desde hace tiempo. Pero, por supuesto que las cosas no se iban a quedar así, y aquí llegamos a la reinvención de la genialidad que era Game Boy Advance. La Game Boy Advance Special Project, o SP, como todos la llamábamos. La primera novedad que saltaba a la vista es algo que revolucionó el estilo que Nintendo usaría desde ahora en sus portátiles, una consola plegable con bisagras en su mitad, dando un lado para la pantalla y otro para la cruceta y botones. El formato concha, como algunos le dicen, usado más tarde en la línea completa de Nintendo DS y la 3DS, ignorando por supuesto la 2DS Old. Pero claro, esa no era su única diferencia con su versión original, puesto que además sumaba un cambio en su puerto para audífonos y una preciosa batería de ion de litio recargable cuya duración dependía de algo bastante particular. ¿Qué era ese algo? Ese algo era lo que se acercaba a la mejora definitiva de la Game Boy Advance, que junto a todo lo anterior mencionado convertía a la Game Boy Advance SP en mi mayor aspiración no satisfecha de infante. Game Boy Advance Special Project por fin incluía una pantalla con iluminación frontal, además de un switch para activar o apagar esto, de lo cual dependía la oscilación de la duración de la batería entre unas 10 y 18 horas. Además de solo tardar 3 horas en cargar por completo su batería de 700 mAh. Más tarde apareció una con pantalla retroiluminada, pero esos son detalles ya posteriores y poco importantes para lo que hablamos aquí. Por supuesto, las críticas no faltaron, pero este canal no es para eso, aquí vine a hablar de las virtudes. Aún así, mencionaré por encima que las críticas fueron respecto a que la ranura de cartuchos estuviera por abajo, generando problemas con un par de juegos. También la forma de la consola, por lo pequeña que era la zona de los botones, y el problema de reflexión que generaba una luz frontal en lugar de trasera en la pantalla. Siendo esas las críticas que se le hicieron. Otro punto importante de la Game Boy Advance y la SP que no voy a profundizar mayormente fue que tuvo también algunos periféricos y sus cables Link que todos han de conocer. Pero bueno, ya hemos dado el contexto, algunas especificaciones e incluso hablado de detalles y crítica. ¿Qué nos falta? Exactamente, nos faltan los juegos. Además de todos los juegos para Game Boy y Game Boy Color, sumamos maravillas varias a este catálogo. Partiendo por los más vendidos estaríamos hablando de Pokémon Rubí y Zafiro con sus más de 16 millones de copias vendidas. Y por supuesto luego de ellos sumaríamos Pokémon Rojo Fuego, Verde Hoja, Pokémon Esmeralda y los infaltables Mario Kart Super Circuit y Super Mario Advance 2, que era un relanzamiento para esta portátil del clásico e imbatible Super Mario World de la Super Nintendo. Y apartándonos de los 5 más vendidos teníamos una larga lista de juegos fantásticos de todos los tipos y temáticas. Desde los pertenecientes a sagas famosas como Sonic, Mega Man y Final Fantasy hasta juegos basados en películas como The Incredibles o los interesantes juegos de Harry Potter, de los cuales destaco los primeros 2. Por supuesto no puedo solo decir eso sobre los juegos, por lo que procederemos a la parte del video en la que me pongo a nombrar juegos uno tras otro dando pequeñas opiniones a pesar de haberlos jugado prácticamente todos gracias a la emulación. Muchas sagas tuvieron un buen número de títulos en esta consola, ya sea mediante relanzamientos, así como por nuevas entregas. The Legend of Zelda nos daba un relanzamiento del primer juego, así como de A Link to the Past, pero también nos daba su entrega de Minish Cap, los cuales eran todos disfrutables con colores vivos y jugabilidad espléndida, al igual que en sus entregas originales. Otro importante relanzamiento fue por supuesto el grupo de juegos de Donkey Kong Country 1, 2 y 3, dando ahora una oportunidad de jugar a todo color y en cualquier lugar este inolvidable clásico de la Super Nintendo. Por parte de Sonic no solo teníamos el Advance del 1 al 3, sino que además estaban Sonic Battle, Sonic Pinball Party y Sonic the Hedgehog Genesis. Para los fanáticos de los juegos de cartas teníamos un extenso catálogo de juegos de Yu-Gi-Oh, tanto con el juego real siendo las entregas World Championship, así como el parte Sacred Cards y Red Chef of Destruction que planteaban el juego desde la perspectiva de la serie. También había una entrega de Dungeon Dice Monsters y además mi favorito personal, el GX Duel Academy, donde tomabas el papel de un estudiante nuevo en la academia de duelos, ligeramente similar a las entregas Tag Force de la PSP salidas años después. Teníamos también al par de Kirby's Nightmare in Dreamland y The Amazing Mirror, los cuales más agradables y adorables no podían ser entre sus gamas de colores vistosas y su sonido tan perfectamente llevado.
¿Quién no se ha relajado solo jugando a Kirby de manera tranquila en su cuarto o incluso solo escuchando su música en algún video del soundtrack? Y bueno, siguiendo, había no uno, sino 4 juegos de Zoids: Legacy, Saga, Saga 2 y Saga Fusors. Los seguidores de Castlevania tampoco se quedaban con las manos vacías, pues obtenían la posibilidad de jugar a Castlevania Circle of the Moon, protagonizado por Nathan Graves. También estaba disponible después Castlevania Harmony of Dissonance, donde Just Belmont era el protagonista. Y por supuesto, tras ambos juegos salió a la luz Castlevania Aria of Sorrow, considerado el más digno sucesor del tan amado Symphony of the Night. Ya si se trataba de juegos de pelea, estaban The King of Fighters X, Neo Blood y X2 Howling Blood, así como Guilty Gear X Advance Edition, el aclamado Street Fighters Alpha 3 y otras tantas joyas del género. Había Need for Speed, Most Wanted, Carbon, Underground, Underground 2 y Porsche Unleashed para los fans de las carreras, claro, así como F-Zero Climax, GP Legend y Maximum Velocity. Para los fans del deporte había una línea de FIFAs desde el 2003 al 2007. Se hicieron presentes también juegos de los Sims, como Busting Out, The Sims 2 y The Sims 2 Pets, cuya fórmula difería un tanto de las entregas tradicionales, dando una historia más lineal, bastante interactiva para el jugador como un miembro de la comunidad. Los fans de Dragon Ball también sacaban premio con la lista de juegos de esta franquicia que se tenían, siendo estos Dragon Ball Advance Adventure, que era un beat 'em up lineal que contaba la historia de la primera serie, la trilogía de Dragon Ball Legacy of Goku 2 y Beerus Fury, que contaba todo el arco de Dragon Ball Z en formato estilo Action RPG, un juego de Dragon Ball Collectible Card Game y por supuesto algunos de lucha donde encontrábamos Taiketsu y Super Sonic Warriors, junto a otro beat 'em up que era Dragon Ball GT Transformation. Para la saga de Mega Man había una larguísima lista de títulos que no pretendo nombrar todos porque sinceramente me da pereza, pero aquí algunas imágenes de las portadas. Y bueno, ¿acaso eso era todo? Por supuesto que no, porque había mucho más que ofrecer. Más sagas, más tipos de juegos, más juegos solitarios y por supuesto, lo que para mí fue el punto más fuerte de la Game Boy Advance y lo que destacaremos, una extensa lista de juegos RPG. Teníamos sagas conocidas y amadas por todos como Final Fantasy, con relanzamientos de los Final Fantasy 1, 2, 4, 5 y 6. Además de la aparición del querido Final Fantasy Tactics Advance, cada uno un juego maravilloso, sin pérdida alguna en probarlos, con mecánicas y gráficos un tanto pulidos, así como la calidad del texto, permitiendo un redescubrimiento de la experiencia Final Fantasy tradicional. Advance Wars aparecía con fiereza, dando a la gente 2 entregas, la primera llamada de tal modo y la segunda que agregaba el subtítulo Black Hole Rising, entregando la experiencia del RPG táctico a la gente como en las viejas consolas había sido hecho por cierta saga que viene a continuación. Una de mis sagas favoritas, Fire Emblem, con 2 títulos fuera de Japón y uno exclusivo de aquel territorio, siendo este The Binding Blade, mientras que los otros 2 eran Blazing Blade, que era la precuela cronológica del antes mencionado, y The Sacred Stones, una historia diferente. Juegos de rol táctico que nos daban un mapa donde comandar a nuestras fuerzas, similar al caso de Advance Wars, pero con más waifus y armas medievales en lugar de armas de fuego. Además, en este caso importando cada unidad, pues quienes encontraban la muerte en esa época no volvían, a diferencia de los modos de juego implementados posteriormente en las entregas de 3DS. Teníamos también la trilogía Boktai, compuesta por The Sun Is Your Hand, Solar Boy Django y Sabata's Counterattack, que el solo hecho de ser del estudio Kojima Productions daban un motivo para jugarlos y que además en el cartucho tenían un detector de luz solar que se complementaba con las mecánicas del juego. Imposible sería no mencionar también los relanzamientos de Breath of Fire 1 y 2, originales de la Super Nintendo y ahora presentes aquí con colores mejorados y listos para volver a encantar a los jugadores de aquella época. Pero si de relanzamiento de RPG se trata, algo particularmente importante a mi juicio fue el relanzamiento que protagonizó la saga Mother, dando acceso al 1 y al 2 en la Game Boy Advance, y además permitiendo el paso después a que fuera lanzado por primera vez Mother 3, donde Lucas era nuestro protagonista. Por supuesto, si siguiera hablando de todo esto ocuparía muchísimo tiempo más, por lo que ahora pasaremos a mencionar un par de joyas solitarias de la Game Boy Advance de todos los géneros para luego ir cerrando. Un viejo rey del beat'em up,
volvía a relanzarse. Por supuesto, Double Dragon Advance, que palabras sobre este juego estarían de completa sobra, cosa que también digo al hablar de Final Fight 1, el relanzamiento para Game Boy Advance del original Final Fight. Con diversas modificaciones algo molestas, pero no tan complejas de aceptar, llegaba Contra The Alien Wars X, versión adaptada de ese clásico de la Super Nintendo. Cabe mencionar también el lanzamiento de Kingdom Hearts Chain of Memories, que seguramente nos sacó los feels a más de uno, lo jugaran en la consola original o como yo en un emulador durante la infancia. Para los más otakus, tal vez la primera experiencia de una novela visual la tuvieron en su momento con Love Hina Advance, una novela visual corta pero que daba variadas rutas con finales adorables e ilustraciones bastante bonitas. Y pasamos ahora a Sword of Mana, ese ARPG que diría fue una de mis primeras experiencias con esa forma del género RPG. Estando acostumbrado a tácticos o por turnos, encontrarme con tener que atacar en el mismo mapa a los enemigos era ciertamente una pequeña revolución para mí, y el juego en cuanto a historia y jugabilidad, pérdidas no tenía. Tactics Ogre The Knight of Lodis, un juego de estrategia en el cual Alphonse Lohar, miembro de la Orden de la Llama Sagrada, descubre la verdad cruel del mundo al que pertenece y según los acontecimientos y decisiones puedes llegar a uno de los 5 finales distintos. Y de los bastante conocidos Tales of, teníamos una entrega para la Game Boy Advance de Tales of Fantasia, con su emotiva historia, vivos colores y sistema de combate visualmente atractivo a pesar de funcionar por turnos. Juego que también era de los relanzados, puesto que originalmente estaba en la Super Nintendo, posteriormente en la PlayStation y años después había llegado a la Game Boy Advance. Tal como ocurre con las sagas, en cuanto a joyas solitarias, también podría decir mucho más sobre el tema, pero me he alargado tanto en este video, mucho más de lo que tenía pensado originalmente, que hasta aquí dejaré el tema procediendo ahora a dar las opiniones finales. Game Boy Advance es una consola cuya influencia no podemos negar, una revolución en las portátiles al igual que sus predecesoras, y con el lanzamiento de la SP, la plantilla de lo que Nintendo siguió haciendo por muchos años. Su variedad de juegos siempre me impresionó, la calidad de estos me dejó boquiabierto, las veces que pude probar una real fue una experiencia increíble e incluso jugar en emulador fue un gozo total para mí desde la infancia hasta hoy en día. Aunque fuera mediante un emulador, esta consola me introdujo en mis sagas favoritas, Fire Emblem, Final Fantasy, Pokémon e incluso los videojuegos de Yu-Gi-Oh! En una época donde comprar cartas físicas era difícil debido a la escasa distribución de estas. Game Boy Advance permitió jugar todo tipo de juegos con una calidad que no se había visto en portátiles exclusivas. Me atrevo a decir, o al menos suponer, que todos jugamos muchos de los juegos que mencioné en nuestra infancia o adolescencia. Tal vez la gran mayoría lo hizo como yo, en un emulador, fuera por la edad, la época o la economía, pero claro está que la Game Boy Advance es una marca importante en la industria de los videojuegos. Si has jugado antes sus títulos, seguramente hoy en día los sigues jugando de vez en cuando. Si no los has jugado, seguramente te los han recomendado o te han dado curiosidad. Si los juegas, seguro podrás entender por qué tanto aprecio a ellos. Game Boy Advance es sin duda una consola que marcó en más de un sentido a las generaciones y probablemente muchos nunca dejaremos de jugar sus títulos una y otra vez de una y otra manera. Gracias por llegar hasta aquí en mi video, soy Lee y te deseo buena mañana, tarde o noche.